Hay una selva en América del Sur que produce el 20% del oxígeno que respira el planeta. Una selva que contiene el 10% de todas las especies de seres vivos que existen sobre la Tierra. Una selva que regula el ciclo del agua de todo el continente americano y que influye en las lluvias desde el norte de Argentina hasta el sur de México. Esa selva es la Amazonia. Y según los datos científicos más recientes, una porción significativa de ella podría colapsar de manera irreversible antes de que termine este siglo. No es una hipótesis catastrofista, es la conclusión de décadas de investigación por parte de los científicos más serios del mundo. La pregunta no es si el Amazonas está en peligro, ya lo está. La pregunta es qué tan cerca está el punto de no retorno y qué está pasando exactamente en ese ecosistema que lo convierte en una de las mayores crisis geográficas del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La cuenca amazónica abarca aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Eso es casi el doble de la superficie de la India. El río Amazonas, que atraviesa esa cuenca de oeste a este desde los Andes peruanos hasta el Atlántico brasileño, tiene una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros, compitiendo con el Nilo por el título de río más largo del mundo dependiendo de cómo se midan las fuentes. Pero la longitud es el dato menos impresionante. El Amazonas descarga al Océano Atlántico aproximadamente 209.000 metros cúbicos de agua por segundo. Para que eso tenga sentido, ese caudal equivale al 20% de toda el agua dulce que fluye hacia los océanos del mundo desde todos los ríos del planeta combinados. Un solo río, 20% del agua dulce oceánica del mundo. Y esa cuenca está cubierta en gran parte por la selva amazónica, que a su vez es el bosque tropical más extenso del planeta, con más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados en su estado original. Los científicos que estudian el Amazonas llevan décadas hablando de un concepto que en inglés se llama tipping point y en español se traduce como punto de inflexión o punto de no retorno. La idea es la siguiente. La selva amazónica no es solo una masa de árboles que crece gracias a la lluvia que cae del cielo. La selva amazónica produce su propia lluvia. Los árboles de la Amazonia liberan enormes cantidades de vapor de agua a través de un proceso llamado evapotranspiración. Ese vapor forma nubes, esas nubes producen lluvia, y esa lluvia mantiene húmeda la selva para que los árboles puedan seguir liberando vapor. Es un ciclo cerrado, un sistema de retroalimentación que se sostiene a sí mismo. El problema es que ese sistema tiene un umbral crítico. Si se tala suficiente superficie de bosque, el ciclo se rompe. Hay menos árboles liberando vapor, hay menos lluvia. Los árboles restantes se secan, mueren, se incendian, y la selva empieza a convertirse en sabana. Ese proceso, una vez iniciado más allá del umbral, no se puede revertir. Los modelos científicos más recientes estiman que ese umbral está entre el 20 y el 25% de deforestación de la cuenca original. Ya se ha deforestado aproximadamente el 17%. Desde 1970, la Amazonia brasileña ha perdido más de 800.000 kilómetros cuadrados de bosque original. Eso es una superficie mayor que toda Francia y Alemania juntas. Y ese número no incluye la degradación forestal, que es el deterioro parcial del bosque sin llegar a su eliminación total. Incendios que queman el sotobosque, extracción selectiva de madera, fragmentación por carreteras. Si se suma la degradación a la deforestación, los científicos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil estiman que ya se ha afectado entre el 26 y el 30% de la Amazonia original. Eso significa que, dependiendo de cómo se mida, ya estamos en el umbral o por encima del umbral del punto de no retorno. Los satélites de observación terrestre han registrado un aumento alarmante de las temperaturas en las zonas ya deforestadas. Algunos sectores del Amazonas oriental registran temperaturas medias entre 3 y 4 grados Celsius más altas que hace 50 años, precisamente por la pérdida de la cobertura forestal que regulaba el clima local. Uno de los descubrimientos científicos más extraordinarios de las últimas décadas sobre la Amazonia es el de los llamados ríos voladores. Este concepto, desarrollado y popularizado por el científico brasileño Antônio Donato Nobre del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, describe el hecho de que la selva amazónica genera corrientes aéreas de vapor de agua equivalentes en volumen a ríos gigantescos que viajan por el cielo. Se estima que la Amazonia libera a la atmósfera aproximadamente 20.000 millones de toneladas de agua en forma de vapor cada día. Ese vapor viaja en grandes masas de aire hacia el sur y el oeste, cruzando los Andes en algunos casos, y alimenta las lluvias de regiones que están a miles de kilómetros de distancia. El 70% de las lluvias que caen en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina tienen su origen en la evapotranspiración amazónica.
Si la selva desaparece, esos ríos voladores desaparecen con ella, y esas regiones agrícolas entre las más productivas del mundo quedarían sin lluvia suficiente para sostener sus cultivos. La deforestación no actúa sola. El cambio climático global está aumentando las temperaturas en toda la región amazónica y alterando los patrones de lluvia, lo que genera sequías más frecuentes e intensas. La Gran Sequía de 2005 fue considerada el evento climático más devastador que la Amazonia había sufrido en décadas. Luego vino la sequía de 2010, más grave todavía. Luego la de 2015 y 2016. Y en 2023 y 2024, la región experimentó la sequía más extrema de su historia registrada, con el Río Negro, uno de los principales afluentes del Amazonas, cayendo a niveles históricamente bajos que dejaron comunidades enteras aisladas y miles de peces y delfines de río muertos. Cada sequía grave daña el bosque, lo hace más vulnerable a los incendios y reduce su capacidad de recuperarse. Los científicos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, el IPAM por sus siglas en portugués, han documentado que las zonas del Amazonas Oriental ya están funcionando más como emisoras de CO2 que como absorbedoras, lo que significa que en esa región el bosque ha dejado de ser un sumidero de carbono y se ha convertido en una fuente de emisiones. El pulmón del mundo está empezando a toser. Deja tu like, suscríbete y comparte. La Amazonia alberga entre 10 y 15% de todas las especies conocidas del planeta. Los números concretos son difíciles de precisar porque la mayoría del bosque todavía no ha sido explorado científicamente de manera exhaustiva. Se estima que hay entre 40.000 y 50.000 especies de plantas vasculares, más de 1.300 especies de aves, entre 3.000 y 5.000 especies de peces de agua dulce, más de 400 especies de mamíferos y quizás varios millones de especies de insectos, la mayoría de las cuales ni siquiera tiene nombre científico todavía. Cada año se descubren en la Amazonia entre 400 y 500 especies nuevas para la ciencia. Eso significa que el planeta está perdiendo ecosistemas y especies a un ritmo que supera la capacidad de los científicos de catalogarlas. Se están extinguiendo formas de vida que nunca se llegaron a conocer, y muchas de esas especies tienen compuestos químicos en sus tejidos que podrían ser la base de medicamentos futuros, materiales innovadores o soluciones a problemas que la humanidad todavía no sabe que va a tener. Hay un dato que la ciencia ha confirmado de manera contundente en los últimos años. Los territorios indígenas dentro de la Amazonia son las zonas con menor deforestación y mejor estado de conservación del bosque. Los estudios satelitales demuestran que en las áreas donde los pueblos indígenas tienen derechos legales sobre su territorio, la cobertura forestal se mantiene en más del 95%. Fuera de esas zonas, la deforestación puede llegar al 50 o 60%. Actualmente viven en la Amazonia más de 400 pueblos indígenas distintos, con lenguas, culturas y conocimientos ecológicos acumulados durante miles de años. Algunos de esos pueblos, llamados en Brasil pueblos de contacto voluntariamente restringido, viven completamente aislados de la sociedad occidental y aún hoy no han tenido ningún contacto oficial con el Estado brasileño ni con investigadores. Se estima que hay entre 80 y 100 de estos grupos aislados solo en Brasil. La existencia de esos pueblos es tanto una responsabilidad ética como un indicador del estado de salud del ecosistema que habitan. La cuenca amazónica no pertenece a un solo país. Se extiende por 9 naciones: Brasil, que contiene el 60% de la cuenca, Perú, con el 13%, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Esa fragmentación política es uno de los mayores obstáculos para una gestión efectiva del ecosistema. Cada país tiene sus propias políticas, sus propios intereses económicos, sus propias presiones internas. Cuando Brasil refuerza la protección del Amazonas, la presión de la deforestación se desplaza hacia el Amazonas peruano o colombiano. Cuando Colombia controla sus fronteras, el tráfico ilegal de madera se reorganiza hacia Venezuela. Es un sistema de vasos comunicantes donde la protección en un punto genera presión en otro. Los tratados de cooperación amazónica existen, pero su implementación ha sido históricamente débil y discontinua. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTECA, lleva décadas intentando coordinar políticas comunes entre los 9 países, con resultados que los propios científicos califican como insuficientes frente a la magnitud de la amenaza. Si la Amazonia colapsara y se convirtiera en sabana, las consecuencias climáticas serían globales y catastróficas. La selva almacena actualmente entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono en su biomasa vegetal. Si ese carbono se liberara a la atmósfera, ya sea por incendios o por descomposición de la materia orgánica, equivaldría a varias décadas de emisiones industriales humanas.
El aumento resultante de CO2 en la atmósfera aceleraría el calentamiento global a un ritmo que haría prácticamente imposible cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Además, la desaparición de los ríos voladores amazónicos alteraría los patrones de lluvia en toda América del Sur, afectando la producción agrícola de países como Argentina y Brasil, que hoy son los mayores exportadores de alimentos del hemisferio. Una Amazonia colapsada no sería solo una tragedia ecológica, sería una crisis alimentaria, económica y climática de proporciones sin precedentes en la historia humana moderna. El panorama es grave, pero no todos los datos son negativos. Brasil redujo la deforestación en el Amazonas en más del 80% entre 2004 y 2012 como resultado de políticas públicas de control y monitoreo satelital. Eso demuestra que cuando hay voluntad política y herramientas adecuadas, es posible frenar la deforestación a gran escala. Los satélites de observación terrestre, los sistemas de alerta temprana de incendios y los programas de compensación a comunidades que conservan el bosque en pie, conocidos como mecanismos REDD+, en el lenguaje de la ONU, han mostrado resultados positivos en varias regiones. Además, la investigación científica en tecnologías de restauración forestal avanza rápidamente. Se han desarrollado técnicas para regenerar bosques tropicales a mayor velocidad y con mayor biodiversidad que los métodos tradicionales de reforestación. Algunas zonas del Amazonas que fueron deforestadas hace décadas muestran ya señales de recuperación natural cuando se les permite regenerarse. El bosque tiene una capacidad de resiliencia que todavía asombra a los ecólogos. El Amazonas no va a desaparecer de un día para otro. No es una tragedia que ocurre en un instante. Es un proceso lento, medible, detectable y, en teoría, reversible si se actúa a tiempo. Lo que los científicos advierten es que el tiempo disponible para actuar se está agotando. El margen que separa el estado actual del punto de no retorno se está cerrando a una velocidad que hace que cada año sin acción sea un año que no se puede recuperar. La geografía de la Amazonia es la geografía del planeta en miniatura. Un sistema complejo, interconectado, donde todo depende de todo y donde la pérdida de una pieza puede desencadenar el colapso de todo el mecanismo. El Amazonas no es solo el pulmón del mundo, es también su termómetro, su regulador de lluvias, su mayor banco de biodiversidad y uno de sus últimos grandes sistemas naturales funcionando casi como lo hacía antes de la llegada del ser humano moderno. Cuidarlo no es una opción romántica, es una necesidad geográfica de primera magnitud. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.